Hola, hoy vamos a continuar con la revisión del módulo 4 en la unidad 4 correspondiente a micobacterias y actinomicetales. Vamos a iniciar con micobacterias. En el caso de la taxonomía de las micobacterias, estas pertenecen a las actinobacterias, que son aquellas que tienen una gran cantidad de guanina-citosina en su material genético, además son gram positivas. Pertenece a la familia Mycobacteriaceae y aquí tenemos al género Mycobacterium. Existen diferentes especies de micobacterias, cada una de ellas con una patología en especial. Una de las micobacterias más relevantes es Mycobacterium tuberculosis y su complejo, debido a que estas causan tuberculosis, que se abrevia como TB. En el año 2022, de acuerdo a los datos disponibles en la página de la OMS, se han encontrado un aumento de 325.000 casos nuevos y 35.000 muertes por tuberculosis. Además, aunque ha habido un aumento en la cobertura del tratamiento del 74%, se ha detectado un incremento también en la farmacoresistencia. Esta enfermedad también es importante porque es una de las principales causas de muerte en pacientes con VIH. En Colombia también se han reportado incrementos con respecto al año anterior. Estos incrementos se han detectado en zonas o ciudades principales, en pacientes que están afiliados al sistema subsidiado, que también pertenecen a la población indígena. En los trabajadores de salud hay un aumento del 1.70%. También esta enfermedad afecta a poblaciones confinadas, como por ejemplo los privados de la libertad o las fuerzas militares. Para el caso de Cali, aunque ha habido aumento desde el 2021 al 2024, como ustedes pueden evidenciar, en el 2024 se ha presentado un leve descenso. Algo importante que caracteriza a las micobacterias es la gran cantidad de ácidos micólicos que tienen en su pared, además de ácidos grasos. Esto le confiere una característica de ser ácido alcohol resistente. Esto quiere decir que cuando se van a realizar procesos de tinción, ella resiste a los colorantes ácidos. En la tinción, que la más utilizada es la de Ziehl-Neelsen, se aplica un colorante que está fenicado y para poder que penetre toda esta gruesa capa de pared se calienta la muestra sin llevarla a hervor, solamente se calienta hasta que emiten vapores. Este calor es el que permite que penetre ese colorante y se pueda teñir la micobacteria. En la gráfica podemos observar el mecanismo de transmisión de Mycobacterium tuberculosis. Una persona con enfermedad activa tose y en esta tos hay aerolización de microgotas, las cuales contienen a la micobacteria. Esta micobacteria entra por las vías respiratorias hasta el receptor y aquí pueden ocurrir varias cosas. Una vez llega hasta el pulmón, se van a topar con un macrófago alveolar y en el macrófago alveolar pueden pasar varias cosas. Lo primero, que la bacteria sea capaz de inhibir los mecanismos de activación del macrófago, con lo cual lo va a utilizar como vehículo para diseminarse por todo el cuerpo y producir una infección, además de realizar la infección en el sitio donde llegó y afectar ese tejido. O también el linfocito T, a través del interferón gamma, puede activar ese macrófago y ese macrófago activado es capaz de controlar y eliminar la infección. Por otro lado, cuando se da una tercera respuesta, lo que se va a formar es un granuloma. Y en estos granulomas hay células nucleadas, hay fibroblastos, hay células de la respuesta inmune, los cuales van a envolver a la micobacteria y la van a contener.
En algunos casos la pueden erradicar y van a formar un granuloma gaseoso en el cual hay eliminación de la bacteria desde el centro del granuloma, y en otros casos la van a contener. Y cuando la contienen, esto va a esperar, o la micobacteria va a esperar hasta que las condiciones sean oportunas para poderse liberar de esa contención en la cual se encuentra rodeada. Condiciones como por ejemplo los extremos de edad, en el caso de la adultez mayor, o cuando hay momentos de inmunosupresión. Aquí podemos observar una lección característica causada por Mycobacterium tuberculosis. En este caso observamos una lesión con una cicatriz que se encuentra en la parénquima, está calcificada, ocurre en el 17 al 15% de los casos y se llama una lesión de Gone. Cuando varias de estas lesiones se agrupan y además hay una calcificación de los ganglios linfáticos iliares o paratraqueales, se va a llamar el complejo de Renke. Volvamos al último caso, en el cual se formó el granuloma. En este caso la bacteria está contenida. Sin embargo, si el paciente sufre algún tipo de inmunosupresión debido a diversos factores, como por ejemplo una infección adquirida por el virus de la inmunodeficiencia humana, ese granuloma va a desaparecer, con lo cual la bacteria va a ser liberada, y una vez liberada está en la capacidad de invadir otros tejidos. Cuando la micobacteria alcanza el sistema circulatorio, se puede diseminar a diferentes tejidos o órganos. Las manifestaciones clínicas dependerán del órgano que haya invadido. Además, esto hará que haya una dependencia de la muestra que se elija y del tipo de técnica que se haya de utilizar para la detección. Por ejemplo, cuando invade el sistema nervioso central y causa una inflamación en las meninges, se va a recomendar la toma de muestra del líquido cefalorraquídeo, al cual se le puede hacer un cultivo, una PCR o una tinción. En el caso de que esta invasión al sistema nervioso central se convierta en un tuberculoma, lo que se recomienda es hacer placas histológicas para evaluar la presencia de la bacteria o diagnosticarla a través de estas técnicas de histología. En el caso de una tuberculosis pulmonar van a haber una serie de síntomas clásicos, como son la tos, que se presenta en la mayoría de los casos, seguidos por pérdida de peso. Esta pérdida de peso es inexplicable. Además se va a presentar fatiga, fiebre, sudoración nocturna y hemoptisis en el esputo. En el caso de Colombia, a nivel país, hay una resolución que es la 227 del 2020, la cual operativiza y da lineamientos técnicos para el Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis, que se abrevia PNPCT. Este programa lo que tiene por objeto es crear diferentes disposiciones para el control de la tuberculosis. Es importante que ustedes consideren que dentro de sus anexos, para cada tipo de tuberculosis, están los algoritmos que se deben utilizar para el diagnóstico y las decisiones que se deben realizar a nivel clínico con ese paciente. Una de las pruebas que más se utiliza es la prueba de la tuberculina, la cual consiste en inyectar antígenos para hacer un reto al sistema inmune del paciente. Una vez se inyectan esta preparación, este inyectado se marca con un lapicero alrededor y posterior a 48 72 horas se le pide al paciente que vuelva y se va a medir si hubo un aumento del tamaño de la reacción, o es decir, si la persona ha tenido contacto previamente con Mycobacterium tuberculosis. Esta prueba se reporta en milímetros y de acuerdo a la cantidad de milímetros se considera positiva o negativa. Para el personal de salud, el tamaño de los milímetros es superior al de otros profesionales para determinar si es positiva o negativa.
Otra técnica diagnóstica es la baciloscopia. Ustedes pueden observar acá cómo se realizó la tinción de estos bacilos ácido alcohol resistentes, recordando que esta característica se la confieren su pared y los elementos que tiene dentro de esta. De acuerdo a lo que se observe en la baciloscopia, pues va a ser el reporte por número de cruces. Cuando se observan 100 campos y no se encuentran bar, pues en este caso se va a reportar como no se observan bacilos ácido alcohol resistentes. En el caso que se observen en 100 campos entre 10 a 99 bar, una cruz. Y a medida que se observen más bacilos ácido alcohol resistentes, es decir, en la abreviatura BAAR, pues el número de cruces va a ir aumentando. Esto sirve para diagnóstico y también sirve para realizar seguimiento al tratamiento del paciente. Existen diferentes tipos de muestra que se pueden tomar de acuerdo a la sospecha clínica, y estos tipos de muestras pues se van a considerar como estériles, contaminadas, extrapulmonares o pulmonares, y de acuerdo a eso se van a hacer ciertos análisis o ciertos procesos preanalíticos dentro del laboratorio. La micobacteria también se puede diagnosticar por cultivo. Actualmente lo más recomendado es realizar cultivo líquido, que es el que estoy señalando. Sin embargo, esto requiere que se cuente con un nivel de bioseguridad tipo 3 para poder manipular estos, debido a la alta carga bacteriana que se pueden obtener en estos cultivos líquidos. Una vez los cultivos han sido positivos, esto se debe remitir a diferentes estancias a nivel departamental o nacional, dependiendo de la resistencia o no de la micobacteria. Hay que considerar que los cultivos de micobacteria es muy importante, que pertenecen a la categoría A y que requieren un entrenamiento especial para ser remitidos. Otra técnica que se utiliza en la clínica para la detección es la PCR en tiempo real, y además este equipo, el GeneSper, puede permitir tanto el diagnóstico como la detección de genes de resistencia a fármacos de primera línea, lo cual es muy importante al momento de realizar el tratamiento. Dentro de los fármacos de primera línea podemos encontrar a la isoniazida, el etambutol, la rifampicina y la piracinamida. Cuando se presenta resistencia a estos fármacos, es necesario recurrir al tratamiento de segunda línea. El tratamiento para tuberculosis es un tratamiento largo que puede llegar a durar desde los 6 hasta los 12 meses. Vamos a continuar con la micobacteria causante de la lepra. En Colombia existe lepra o enfermedad de Hansen. Cada año se espera una determinada cantidad de casos en cada departamento. Para el caso del Valle del Cauca, en el 2023 se detectó un brote debido a que se detectaron 8 casos de personas que habían sido diagnosticadas con esta enfermedad. Lo normal y lo que se esperaba era un caso por año o 0. En cuanto a los mecanismos de transmisión, se ha evidenciado que convivir largos periodos de tiempo con una persona que padece la enfermedad aumenta la probabilidad de contraerla. En el caso que se contraiga, esta micobacteria es capaz de alterar el funcionamiento de los macrófagos y utilizarlos para diseminarse por el cuerpo, y también al utilizar el movimiento retrógrado que se presentan en los axones para invadir a las neuronas. Se ha detectado esta micobacteria en diferentes vectores de diferentes enfermedades como chinches, garrapatas, también amebas, en algunos mamíferos y también en el ambiente. Sin embargo, el rol que esta detección o estos hallazgos juegan en la transmisión hacia los humanos aún no está claro.
Al igual que Mycobacterium tuberculosis, esta micobacteria cuenta con una abundante cantidad de ácidos micólicos. También cuenta con lipoarabinomanano, el cual puede presentar tres tipos. Y esta variación es importante porque puede permitir la evasión por parte del sistema inmune. También cuenta con glucolípidos fenólicos, que son estos que están acá, los cuales pueden interferir con el funcionamiento de la respuesta inmune y el llamamiento de las células de la respuesta inflamatoria. A nivel clínico, existe una clasificación que ustedes observan en la pantalla. Esta clasificación, a medida que se avanza desde una lepra tuberculoide hasta una lepra lepromatosa, evidencia el daño que se presentan en los nervios sensitivos y la cantidad de lesiones que puede tener el paciente. Por ejemplo, en esta de acá tenemos una lepra borderline tuberculosis en la cual solamente se presentan manchas en el torso del paciente, además de algún tipo de pérdida de sensibilidad. Mientras en la imagen C ya tenemos lesiones nodulares en las cuales hay pérdida de sensibilidad completa por parte del paciente y probablemente a nivel del rostro ya tenga compromisos de sus mucosas que causen algún tipo de desformación. Tenemos otra clasificación y es la clasificación operacional de la OMS que se sugirió en 1982. Esta hace referencia a una lepra multivacilar y una lepra paucivacilar. En el caso de esta última se presentan hasta 5 lesiones y solamente hay un tronco o nervio implicado, mientras en la multivacilar ya son más de 5 lesiones y más de un tronco nervioso involucrado. Por otro lado, si en el examen que se realiza del frotis se detecta que hay una gran cantidad de bacilos, se va a clasificar multivacilar independiente del número de lesiones que tenga el paciente. Como lo mencionaba, el contacto o el convivir con una persona aumenta la probabilidad. Sin embargo, de cada 100 personas que conviven con una persona con lepra, solamente 10 adquieren la enfermedad, pero de estas 10, un porcentaje muy alto, que es alrededor del 8%, se cura de forma espontánea. El otro 2% puede pasar por alguna de estas enfermedades, por alguna de estas manifestaciones clínicas, como la tuberculoide, el dimorfo o cuando ya se presenta el daño, que es la lepra lepromatosa. Esto va a depender de la respuesta inmune. Hay unos estudios en los cuales se ha evidenciado que cuando hay un predominio de la respuesta TH1 y TH17, favoreciendo la producción de estas citoquinas e interleuquinas, pues el paciente tendrá una enfermedad menos complicada y su sistema se afectará menos. Mientras que si hay una respuesta de TH2 por estas interleuquinas, el paciente va a tender a alcanzar el estadio final, que ya es la lepra lepromatosa. Y esta va a estar mediada por una inmunidad humoral, en la cual va a haber una lepra multivacilar. En Colombia existen diferentes definiciones de caso que se utilizan para realizar vigilancia en salud pública. Tenemos casos confirmados por clínica, en lo cual lo definen como uno de estos dos signos cardinales, que puede ser pérdida definitiva de la sensibilidad en una mancha o en la zona rojiza que esté afectada, que un nervio periférico esté engrosado o agrandado y que además esté acompañado de pérdida de sensibilidad y debilidad de ese músculo. También tenemos el caso confirmado por el laboratorio en el cual ya media una prueba diagnóstica que ha podido evidenciar la presencia de estos bacilos ácido alcohol resistentes. Cuando se esté frente a un caso sospechoso de lepra, se deben de tomar muestras de la linfa. Ustedes pueden observar acá que este procedimiento se realiza apretando el lóbulo de la oreja, luego se hace una pequeña incisión y la idea es obtener linfa, que es un líquido transparente. Si se obtiene sangre, esa sangre no sirve, se debe descartar y lo que se está buscando es ese líquido transparente. Las muestras que se recomiendan
son de los dos lóbulos de la oreja, de los dos codos y de las rodillas. Sin embargo, el médico puede definir las lesiones a las cuales quiere que el bacteriólogo o los otros profesionales de la salud tomen las muestras. Una vez se ha realizado la toma de la muestra y posterior a eso se ha realizado la tinción de Sil-Nielsen u otra que permita ver bacilos ácido alcohol resistentes, se va a hacer la escala logarítmica de Riedle, en el cual consiste en puntuar cada una de las lesiones de acuerdo al número de cruces, es decir, esto corresponderá al número de bacilos observados. Luego esas cruces se van a promediar y eso nos va a dar un índice bacilar. La lepra paucibacilar es cuando el índice es menor o igual a 0 y la lepra multibacilar es cuando ese índice es mayor a 0. Para el tratamiento se debe considerar que como están dos casos de definiciones operativas, que es paucibacilar y multibacilar, dependiendo de si es pauci o multi, se va a hacer una recomendación diagnóstica. En este caso podemos observar en la tabla que para la lepra paucibacilar se recomienda rifampicina, dapsona y dependiendo de si es niño o adulto, la cantidad de miligramos va a variar. Acá en la lepra multibacilar se incluye este otro medicamento que es la clofazimina y además se debe considerar que en ambos casos estos van a tener efectos adversos fuertes en el paciente. Se hace necesario también que el paciente tenga un tratamiento prolongado. Por último, vamos a revisar las micobacterias atípicas. Estas son micobacterias que principalmente su reservorio es ambiental. Recordemos que Mycobacterium tuberculosis y lepra, el reservorio es el humano. Y acá estas micobacterias pueden producir diferentes tipos de enfermedades. Cada una puede tener una tasa de crecimiento diferente y una temperatura óptima de crecimiento y esto nos va a ayudar en la identificación en el laboratorio. Además puede producir o no niacina, que también es una prueba que se realiza en el laboratorio. Como manifestación clínica y ejemplo, aquí tenemos un nódulo que está presentando apenas una ulceración que está causada por Mycobacterium marinum y esta puede diseminarse a los huesos y producir osteomielitis o puede producir este tipo de lesiones en piel. También es importante que estas micobacterias, por ejemplo Mycobacterium marinum, algunas veces hacen un patrón esporotricoide, lo cual implica un diagnóstico diferencial con este hongo. Como son ambientales, se han asociado también a cirugías. Actualmente ha cobrado mucha relevancia Mycobacterium chelonia y fortuitum debido a las infecciones asociadas a cirugías estéticas. Aquí podemos observar una lesión producida posterior a una liposucción. Aquí también podemos observar otra lesión, en el caso de esta se originó por un traumatismo y esta lesión también se debe hacer diagnóstico diferencial debido a que es muy parecida a una lesión producida por leishmania. Algunos pacientes con compromiso de su sistema inmune son más susceptibles a infecciones por estas micobacterias atípicas. Aquí podemos ver que posterior a una venopunción en el cual se realizó cuando un paciente estaba hospitalizado, el paciente tenía como comorbilidad VIH, pues se presentó una infección por Mycobacterium avium. Esta micobacteria también se puede cultivar y dependiendo de los factores o genes, pues puede tener diferentes características de cultivo y de morfología de colonia. También para esto se recomienda el cultivo. Para estas micobacterias atípicas se recomienda todavía el cultivo de medio sólido, puesto que permite evidenciar la morfología de las colonias. Y el medio líquido también se puede utilizar, sin embargo, este está tratando de ser automatizado para la detección de Mycobacterium tuberculosis. También se pueden utilizar métodos de identificación en el laboratorio, como por ejemplo métodos moleculares, PCRs en tiempo real o la espectrometría de masas.
Su tratamiento dependerá de la manifestación clínica que tenga el paciente y el tipo de micobacteria. Acá vemos un tratamiento recomendado, por ejemplo, para el complejo de Mycobacterium avium. Cuando se forma una infección diseminada, se recomienda etambutol y acitromicina, diferente a que si estuviéramos en una infección pulmonar, que vemos que los medicamentos van a variar. También en estas micobacterias atípicas los tratamientos son prolongados.